financiamiento al terrorismo. El financiamiento al terrorismo o la financiación del terrorismo se refiere explícitamente a la reunión de fondos o capital de cualquier procedencia, sea esta legal o ilegal, para la realización de actividades o actos terroristas. De esta forma se establece como una acción futura ilegal que va a ser fraguada por grupos extremistas. El financiamiento al terrorismo se refiere explícitamente a la provisión o recolección de fondos de procedencia legal o ilegal, con la intención que se utilicen para cometer un acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales, o para intimidar a una población o presionar a un gobierno u organización internacional para la realización de sus actividades. De esta forma se establece como una acción futura ilegal que va a ser fraguada por grupos extremistas. Entonces, repasemos. ¿Qué es el financiamiento del terrorismo? Es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, requieren fondos para llevar a cabo sus actividades, cuyo origen puede provenir de fuentes legítimas, actividades delictivas o ambas. Las técnicas utilizadas para el lavado de activos son básicamente las mismas que se usan para encubrir las fuentes y los fines del financiamiento del terrorismo. No obstante, sin importar si el origen de los recursos es legítimo o no, para los grupos terroristas es importante ocultar la fuente y su uso a fin de que la actividad de financiamiento pase inadvertida. El terrorismo es considerado un delito transnacional. En este sentido, para financiar el terrorismo, se están utilizando métodos y prácticas comunes del lavado de activos, con el objetivo de ocultar la fuente y propósito final de los fondos, desligar a los financiadores de las actividades terroristas y dificultar la detección por parte de las autoridades. La diferencia principal entre el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo radica en el origen de los recursos utilizados. El lavado de activos busca dar apariencia de legalidad a bienes ilícitos, mientras que el financiamiento del terrorismo corresponde al tratamiento de bienes de cualquier fuente, sea esta legal o ilegal, con el objetivo de financiar una actividad terrorista. Podemos decir entonces que las diferencias entre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo se centran en el propósito del delito, la procedencia de los fondos y el volumen de estos fondos. Las características de los grupos financieros son que se utilizan cuantías reducidas, no se ocupan grandes cantidades de dinero para las operaciones de financiamiento, utiliza fuentes legales o ilegales, ya esto lo hemos conversado, y utiliza de los sistemas alternativos al sistema financiero que más adelante vamos a observar. Un esquema de financiamiento del terrorismo lo podríamos definir de la siguiente manera. Fondos obtenidos de forma ilícita, por ejemplo, los secuestros, las extorsiones, el robo, los atracos, el narcoterrorismo y el tráfico de armas y también la prostitución. Cuando hablamos de los fondos obtenidos de forma lícita, estaríamos hablando, por ejemplo, de grandes fortunas, de personas adineradas que deseen financiar este tipo de actos, medios de comunicación que sean afines a las creencias e ideologías de los grupos terroristas, asociaciones de defensa de presos y culturales, también hemos observado a nivel internacional diferentes tipos de asociaciones que financian actividades terroristas basadas en las necesidades de los mismos grupos terroristas. Fundaciones u organizaciones benéficas, subvenciones de entidades gubernamentales y donativos. Las fuentes más comunes de financiamiento al terrorismo las podemos enumerar de la siguiente manera. Por ejemplo, de forma local, individual y empresarial, ¿verdad? Por medio de contribuciones voluntarias o por medio incluso de la extorsión. Diáspora, comunidades inmigrantes, cobrando contribuciones voluntarias o extorsionando de manera coercitiva, ¿verdad? Presionando a las personas que son migrantes, a las personas que necesitan pasar de un país a otro. Entonces estos grupos se convierten en chacales, ¿verdad? Para poder cobrar extorsiones a las personas que
huyen de sus países por los mismos conflictos bélicos. Apoyo étnico o religioso mediante donaciones y contribuciones por afinidad. Patrocinio estatal, hay estados que están definidos como estados terroristas que financian grupos para atacar a otros estados y no precisamente por medio de las milicias nacionales, ¿verdad?, de cada país. Donantes públicos y privados que apoyan un estado de bienestar controlado por terroristas, organizaciones sociales y religiosas. Criminalidad de baja intensidad y organizada por medio de fraudes, tráfico o producción de drogas, secuestros, robos, tráfico de personas y todos aquellos delitos que ya vimos que se convierten en determinantes, no solamente para el lavado, sino también para financiar operaciones terroristas. Inversiones y negocios legítimos, como el blanqueo de capitales para adquirir empresas y generar por medio de ellas beneficios que ayuden al financiamiento de estos grupos terroristas, u organizaciones sin fines de lucro y organizaciones comunitarias que reciben donaciones públicas, engañando a este público, creyéndolos que están realizando donaciones importantes por ideales distintos a los que el grupo terrorista realmente promueve. Otras fuentes, la producción, procesamiento y tráfico de narcóticos y precursores químicos. Hemos visto un aumento en el financiamiento de grupos terroristas que se convierten más bien en narcoterroristas porque sus actividades son financiadas por el narcotráfico. La extorsión, mediante varios métodos de extorsión como la vacuna, cuando hay un pago periódico, le cobran a, por ejemplo, los comerciantes un pago periódico para poder operar, o incluso a las personas para poder vivir en las zonas. El boleteo, que es un pago ocasional, ¿verdad? Que llegan y cobran y y si no les pagan, pues los van a matar o les destruyen sus propiedades. El peaje o cobro forzoso, que son permisos para transitar por vías públicas. El clientelismo armado, ¿verdad? Que es cuando hay una coacción a funcionarios públicos. Y también tenemos el secuestro, ¿verdad? Mediante el secuestro selectivo, en donde se elige a la víctima, se ha estudiado, se rapta porque se conoce que tiene capacidad económica y por medio de los rescates obtienen grandes sumas de dinero. O el secuestro casual, en donde eligen una víctima y, por ejemplo, le hacen un paseo millonario, llamados así, eh, tratando de obtener ganancias por medio de este tipo de actividades atroces. Otras fuentes que se han identificado, por ejemplo, que son más organizadas, basadas en estructuras económicas reales, basadas en empresas, y muchas veces también fachadas, ¿verdad? Como el uso de moteles, empresas de seguridad privada, negocios de telecomunicaciones, empresas constructoras, minería, sistemas financieros y no financieros de envío de remesas, tarjetas de crédito, empresas de transporte, negocios de compra y venta de divisas.